Buenas tardes para todos. Doctor Cabrera, conectado. Sí, listo. Arranquemos. Estamos iniciando nuestra transmisión desde el Hospital Mental de Finlandia para nuestros amigos, colaboradores, pacientes, para nuestros psicólogos que están conectados, para los médicos, los psiquiatras, el personal de enfermería, el equipo administrativo, para nuestros pacientes, algunos de ellos, para profesionales de la salud que se conectan con nosotros y que nos acompañan, familiares, conocidos, personas que están en el eje cafetero y que están fuera también, algunas personas que están fuera del país, eh, colombianos que están en el exterior y que también se conectan a la transmisión desde el Hospital Mental de Finlandia. Esta tarde, como es habitual en nuestro conversatorio de viernes en la tarde, vamos a hablar de un tema de salud mental que es bien interesante, que es bien interesante. A mí particularmente me interesa bastante y es el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo del cual se viene hablando en series, en películas, en documentales, y que se ha vuelto también un tema con todo esto de la pandemia, con nuestra era digital, con las redes sociales y demás, pues también hay una cantidad de, digamos que una cantidad de interrogantes acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a hablar un poco sobre eso, vamos a hablar de algunas características, de algunos de los trastornos obsesivo-compulsivos más comunes o más frecuentes. Vamos a hablar de otros que son un poco extremos, un poco de causas, de factores de riesgo, también si alcanzamos un poquito de tratamiento. Y pues nada, para esto, como es habitual, pues nos acompaña el doctor Oscar José Cabrera, médico, psiquiatra, coordinador científico del Hospital Mental de Finlandia. Y como siempre hemos resaltado, doctor Cabrera, eh, no lo voy a molestar, no lo voy a molestar hoy. Hemos resaltado pues toda esta colaboración que venimos haciendo con las buenas tardes, Doc, ¿cómo está? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Hoy vamos a hablar un tema que realmente es muy frecuente dentro de la consulta. Es muy usual ver pacientes con este tipo de patologías y la cuota de sufrimiento que causan es bastante grande. Incluso hemos tenido pacientes que han intentado suicidarse porque las obsesiones y las compulsiones a veces no los dejan en paz. Tan grande es el problema y tan grande es la enfermedad que incluso ya en este momento es de las poquitas enfermedades mentales que tienen una connotación quirúrgica. Ya en algunas partes del mundo y en algunas partes incluso aquí en Colombia se están haciendo psicocirugías para el manejo del TOC severo. Bueno, muy interesante. Vamos, espero yo que a tener la oportunidad de hablar sobre esto, de hablar sobre tratamientos, sobre alternativas. También le vamos a preguntar al doctor Cabrera sobre algunos casos particulares, sobre medicamentos, sobre qué es lo que pasa. Yo creo que alguien decía por ahí que todos tenemos al menos algunos rasgos obsesivo-compulsivos con algunas cosas. Algunos rasgos al menos podemos llegar a tener, ¿sí? Eh, y pues vamos a hablar como de los más habituales. Quizá cuando hablamos de trastornos obsesivo-compulsivos, no tenemos el panorama tan claro porque hay una enorme cantidad, ¿sí? Hay una variedad, hay un abanico muy grande de trastornos obsesivo-compulsivos y muchos de ellos pues son muy diferentes, ¿sí? Muchos de ellos difieren el uno del otro de una forma significativa, de una forma significativa. Y el hecho de que tengamos trastornos obsesivos compulsivos o rasgos, más bien, que tengamos algún rasgo obsesivo compulsivo, no significa que tengamos un trastorno. Podemos tener pensamientos o podemos tener algunos comportamientos, pero eso no nos hace, digamos que, merecedores del título de portar un trastorno obsesivo compulsivo, que entre otras cosas, cuando ya está configurado, cuando ya está desarrollándose, pues tiene múltiples implicaciones, que es muy complejo, es difícil de llevar y para muchas personas termina siendo una carga muy grande, para muchas personas termina siendo una tortura.
Vamos entonces, doctor Cabrera, que usted inicialmente nos explique en qué consiste, qué es cuando estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo, a qué nos estamos refiriendo desde lo clínico, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque vuelvo y le digo, muchos podemos tener ideas o incluso llegar a tener comportamientos, ¿sí? Pero no significa que tengamos un trastorno. ¿Qué diferencia una cosa de la otra, doctor Cabrera? Sí, señor. Pues bueno, como usted decía, en los trastornos, las obsesiones y las compulsiones de alguna manera son actividades adaptativas. De hecho, hay algunas teorías, incluso desde la etología, que nos dicen que la génesis y el origen de las compulsiones tienen que ver con las conductas de acicalamiento, especialmente en los primates. Esas conductas que hacen que, por ejemplo, aumente la socialización en una de estas familias, ¿sí? Eso ha permitido, pues, que porque la mayoría de las obsesiones y las compulsiones tienen que ver precisamente con eso, con la limpieza, que es el acicalamiento, pero también con la defensa y con cosas de tipo de agresividad. ¿Qué hace la diferencia entre lo que es una persona que sea obsesiva, que de hecho yo alguna vez les decía, no me acuerdo si bien a los estudiantes de medicina, cuando era profesor de ellos, que era lo ideal, ¿sí? Tener rasgos obsesivos, porque las personas con rasgos obsesivos somos de alguna manera más adaptados, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo, no es un trastorno, pero sí soy muy obsesivo con el tiempo, ¿sí? Yo soy muy puntual y como soy tan puntual, también me gusta que las personas que se van a ver conmigo también lo sean. Obviamente, pues sí no me gusta, a veces me desestabiliza un poco, pero pues obviamente no llego al grado de cuando ya aparece el sufrimiento, ¿sí? Entonces ya se Claro, configuraría ya no. pero sí se experimenta angustia ante la impuntualidad de alguien más, en el caso suyo, por ejemplo, ¿sí? Sí, señor, Usted sí, como siempre está angustia, puntual para un poco de una cita, una intolerancia, consulta. Uh-huh. sí. Pero entonces ya cuando eso se pasa a lo que habíamos hablado la vez anterior sobre la ansiedad, ¿cierto? Que la ansiedad es un fenómeno normal, que todos lo experimentamos, pero cuando yo hay sufrimiento, ¿sí? Cuando ya hay sufrimiento y no hay forma de controlar ese sufrimiento, es cuando se transforma en patología. Acá es exactamente lo mismo. Acordémonos que el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo es una subdivisión de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Entonces, tienen como en común, como las fobias que vimos la vez pasada, y estas, la ansiedad, la angustia. Las obsesiones y las compulsiones se hacen para evitar la angustia, precisamente, para que no aparezca y para que no nos ponga a sufrir. Entonces, esa línea es muy tenue, es muy pequeñita entre lo que es unos rasgos, que nosotros hablamos de rasgos, por ejemplo, obsesivos. Ahora, lo que usted estaba diciendo, el doctor Buitrago, con esta cuestión de la pandemia, que nos ha tocado empezar a lavarnos las manos muy seguido, ¿sí? Nos dicen que más o menos cada 2 horas tenemos que estarnos lavando las manos, o cada vez que tocamos algo, tocamos un paciente, bueno, etcétera. En algunas personas, pues esto se vuelve una rutina natural, pero en algunas otras ya empiezan a aparecer pensamientos intrusivos de estar permanentemente sucios, y en este caso nuestro, ahora con esta pandemia, de estarnos contaminando, ¿sí? Entonces ya las personas no se lavan las manos cada 2 horas, sino que lo están haciendo cada 2, cada 3 minutos. Y empiezan a hacer unos rituales un poco más extraños, más elaborados. Por ejemplo, ya después de un tiempo ya no queremos lavarnos con el mismo jabón, sino que cada lavada de manos debe ser con un jabón diferente. Un jabón diferente, sí, Sí, claro. entonces empieza a complicar la situación y realmente hemos visto pacientes que llegan a fenómenos psicóticos francos después de la avanzada del TOC, cuando no se trata, cuando no se maneja. Bueno, las rutinas le dan sentido a la vida y le dan sentido al trabajo incluso, ¿sí? Tener unas sanas rutinas, pues es aconsejable en muchas esferas de la vida. Rutinas de cuidado personal, rutinas de trabajo, rutinas de actividad física. Las rutinas le dan un orden a la vida
y permiten que avancemos en muchas cosas. Aquí no estamos hablando de la rutina por la rutina, estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo que tiene obviamente dos grandes componentes, la obsesión por un lado y la compulsión por otro. ¿Sí? La obsesión que tiene que ver con los pensamientos, ¿sí? Con pensamientos repetitivos, con pensamientos que están asociados a patrones de miedo o de ansiedad, pensamientos que son irracionales, que son repetitivos, que constantemente están agobiando a la persona, y una compulsión que tiene que ver con el comportamiento, un comportamiento que se emite para tratar de calmar, apaciguar de alguna forma los pensamientos. Cuando se combinan estas dos cosas, cuando hay unos pensamientos obsesivos seguidos de una conducta compulsiva, repetitiva también para dar cuenta de esos pensamientos, estamos ante la posibilidad de un trastorno obsesivo compulsivo, de los cuales hay muchísimos. Vamos a hablar de algunos. Estábamos hablando que hay precisamente los que están relacionados con la limpieza o con el lavado, con la pureza corporal que hay algunos, ¿sí? Con el miedo a contagiarse, por ejemplo, que imagínense qué pasa con un paciente de estos o con una persona de estas en esta época de pandemia. Hay otros que tienen que ver con el perfeccionismo, los perfeccionistas, hay otros que son trastornos que tienen un componente religioso, hay otros que tienen que ver con la precisión, con completar las cosas, con que todo esté completo. Hay ordenadores, numeradores, hay verificadores, que también es supremamente común. Hay acumuladores, que también vamos a hablar de eso. Entonces, pues la gama es bastante amplia. Como les decía, el tema ha sido objeto de múltiples películas, de series de televisión como Tok Tok, que está muy de moda. Algunas de las películas que les vamos a recomendar aquí, pues nos hemos vuelto también una pequeña sección de recomendación de cine. Mejor Imposible con Jack Nicholson, que es tremenda, que es muy buena. El Aviador también con Leonardo DiCaprio, que es una historia basada en una historia real, que también mira otro tipo de trastorno obsesivo compulsivo diferente, parodiado en Los Simpsons. De hecho, pues no nos alcanzó a quedar en el slide de la presentación, pero es parodiado por Los Simpsons con el señor Burns, por allá, no sé si recuerdan, limpiándose obsesivamente con cajitas de pañitos y desinfectando todo para que no se fuera a contaminar por los gérmenes. Eso es parodiando pues el Aviador, y otra película también con Nicolas Cage bastante interesante sobre trastorno obsesivo compulsivo, que es Los Impostores. Ahí está muy de moda, doctor Cabrera, el trastorno obsesivo compulsivo, pero en la consulta, ¿qué tan de moda está? ¿Qué tantos pacientes realmente consultan por trastorno obsesivo compulsivo? Doctor, bastantes. La vez pasada habíamos hablado pues que de los trastornos de ansiedad son los trastornos más comunes que existen en el hombre. Habíamos hablado también que las fobias pues venían a representar casi un 20%, pero el TOC baja un poquito, pero no mucho, por ahí un 15, un 16% de las consultas. Esto significa una consulta bastante frecuente del TOC. Hay una cosa muy importante, es que pues yo he visto muchas veces que son enfermedades heredofamiliares. He tenido que manejar incluso hasta 5 miembros de una misma familia con la misma patología, obviamente con obsesiones diferentes, con compulsiones diferentes, pero todos desarrollando TOC. Entonces uno mira ahí que hay una gran penetrancia genética en esta enfermedad. Muy interesante. ¿Dónde podríamos encontrar? Le podríamos hacer una pregunta a los psicólogos que están conectados con nosotros, pero a los psiquiatras también, okay, a psicólogos y psiquiatras, a los especialistas en salud mental, ¿de dónde viene o cuáles son los orígenes desde lo teórico del trastorno obsesivo compulsivo? Entonces, como nosotros tenemos desde nuestra cultura occidental, tenemos un eurocentrismo de alguna forma, y creemos que la cultura occidental nuestra es la que da cuenta de todo, y pues en psicología tenemos a los grandes referentes, en salud mental tenemos a los grandes referentes, a las grandes escuelas del pensamiento. Entonces Freud por un lado y bueno, y Watson y Skinner por el otro, pues sus
polos bien interesantes de discusión que aquí tratamos de alguna forma de representarlos aquí con el doctor Cabrera desde lo dinámico y digamos que con esta posición que yo tengo desde lo comportamental. Pero cuando vamos un poco más allá y podemos ver realmente, pues nos vamos a encontrar con un panorama diferente. Y yo no sé de nuestros especialistas en salud mental si lo tienen claro o no, pero tal vez una de las referencias más antiguas que hay sobre el trastorno obsesivo compulsivo data del siglo noveno de nuestra era y en el mundo del Islam, en lo que se conoció en algún momento como el Renacimiento, la época del Renacimiento del Islam, Abu Said al-Bahaki, un erudito natural de una región que hoy está en la frontera entre Afganistán e Irán, pues escribe un libro tremendo. Pues este personaje, como muchos de sus filósofos y sabios del Islam, era matemático, era arquitecto, pero también se le considera psicólogo y filósofo. Escribe un libro tremendo que se llama El sustento del cuerpo y del alma. Y en el sustento del cuerpo y del alma describe con mucha precisión el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Y describe también los trastornos de ansiedad, pero hace como una parte de los trastornos de ansiedad, describe el trastorno obsesivo compulsivo y también hace unos trabajos súper interesantes sobre la depresión, sobre la melancolía, e incluso propone tratamiento y para sorpresa, digamos que de algunos, de quienes no lo conocen, el tratamiento que este sabio propone es un tratamiento cognitivo-comportamental. Es decir, si lo vemos ahora, estamos hablando del siglo noveno, ¿no? Este señor nace en el año 850 eh, y plantea toda una técnica cognitivo-comportamental de cómo enfrentar los pensamientos obsesivos, de cómo hacer como una detención del pensamiento y cómo hacer un tránsito y un cambio a pensamientos diferentes. Y esto es súper revolucionario para la época porque pues, estamos hablando del siglo noveno, donde las enfermedades mentales eran consideradas como factor divino o como una posesión demoníaca o como un castigo. Bueno, tenían otras explicaciones un poco más animistas, un poco diferentes. Y este señor desde el Islam, estamos hablando de hace más de 1000 años, estaba ya no solo digamos que sacando las características del trastorno obsesivo compulsivo, sino de una vez proponiendo tratamiento, proponiendo posibilidades de tratamiento. Pero nada, como les decíamos, el trastorno obsesivo compulsivo pues tiene dos grandes componentes. La obsesión, por un lado, que las obsesiones en TOC son pensamientos, impulsos, imágenes persistentes, indeseados, invasivos, que provocan ansiedad o que provocan angustia, ¿sí? No se pueden ignorar, están ahí, están presentes, invaden la persona, son invasivos, son intrusivos y no permiten que se continúe con una actividad normal. Esa obsesión, para rebajarla, digamos que para darle paso, para darle alguna solución, va asociada entonces de lo que podemos denominar una compulsión. Y la compulsión ya es el comportamiento, un comportamiento repetitivo que la persona se ve obligada a cumplir, que sabe que es irracional, ¿sí? Que sabe que es irracional, pero que tiene como propósito disminuir la ansiedad relacionada con la obsesión, ¿sí? Esta, este comportamiento o esta compulsión pues se puede manifestar de múltiples formas, en comportamientos, en palabras, en rituales, todos encaminados a disminuir la ansiedad. Eh, Cuando se está entonces efectuando, podemos estar frente a un trastorno obsesivo, compulsivo, que digamos que hay muchos. Ya el doctor Cabrera nos explicará cuál es el mecanismo cerebral por el cual actúa. Algunos
teóricos dicen que hay un componente biológico que puede ser el resultado del cambio de la bioquímica natural del cerebro. Hay un componente genético, como bien decía el doctor Cabrera, muchos autores nos hablan de familias enteras que tienen trastorno obsesivo compulsivo, y pues obviamente que también hay unos factores medioambientales. ¿Qué se sabe, doctor Cabrera, ciencia cierta de las causas del trastorno obsesivo compulsivo? Pues sí, doctor. Como habíamos hablado, es una enfermedad como todas las que manejamos, multifactorial. Tenemos lo biopsicosocial que nos explica, que explica todo el modelo completo, tanto de causas genéticas como lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Pero también hay las causas genéticas que causan una hiperexcitabilidad cerebral en algunas áreas del cerebro. Eh, esto se ha podido comprobar afortunadamente en estos últimos años con el avance de las imágenes diagnósticas, el PET, el SPEC, la tomografía funcional. Todas estas técnicas pues, que han salido en los últimos años le han permitido a los científicos, sí, a los neurobiólogos, perdón, entender un poco la génesis y la disfunción que ocurre en las personas que sufren del famoso TOC. La parte principal es una hiperexcitabilidad cerebral de algunas áreas del cerebro, específicamente el área del cíngulo, pero también está el núcleo caudado, ¿sí? De hecho, hay una área muy específica que es la área que se estimula, que yo ahorita le estaba comentando de la psicocirugía, que es la cabeza del núcleo caudado. Es una proyección simplemente. El núcleo caudado es una estructura cerebral que emite unas proyecciones, unos caminos, ¿sí? Y en este caso, el neurotransmisor implicado o los neurotransmisores implicados son la serotonina y la dopamina. Esa hiperexcitabilidad cerebral y en esas áreas específicas hace que aparezcan pues este tipo de rituales. De ahí, por ejemplo, que en el tratamiento, pues adelantándonos un poquito, el uso de los inhibidores de la recaptación de serotonina es desde el punto de vista médico una de las mejores alternativas que hemos tenido en los últimos años los psiquiatras para manejar el TOC. Y esto se explica precisamente por lo que estábamos hablando ahorita, de la hiperexcitabilidad cerebral en esas áreas específicas y sobre todo con la gran producción de dopamina. Por ese neurotransmisor que habíamos hablado alguna vez cuando hablábamos de Piaget, que era el que causaba la aparición de las alucinaciones y de los elementos psicóticos. Ese también está implicado en esta situación, y cuando se trata de un TOC severo, ¿sí? Aparecen estos delirios ya, ¿sí? Porque se convierten en verdaderos delirios. Yo ahorita quiero comentarles el caso de un paciente que tuve que ver por varios años, muy difícil de manejar, y que al final la única opción que le quedó a la familia y a mí fue remitirlo para Estados Unidos. Afortunadamente tenía familia allá para hacerle una psicocirugía. Bueno, ahí estamos hablando de antidepresivos para tratar el trastorno obsesivo compulsivo. Hablamos de algunos factores de riesgo que los especialistas de la Clínica Mayo habían identificado como los antecedentes familiares. Tener padres o familiares con trastorno pues puede aumentar el riesgo de desarrollarlo. Acontecimientos estresantes en la vida, estrés postraumático y algunos otros trastornos de la salud mental. Se puede, doctor Cabrera, tener trastorno obsesivo compulsivo y tener otro trastorno también concomitante, tener una patología dual, una combinación entre el trastorno obsesivo compulsivo y otra enfermedad mental. Sí, señor. Sí, de hecho, hay una enfermedad que realmente en el DSM-4, en el DSM-5, no aparece registrada como tal, pero que yo sí creo que le pregunto a todos los psiquiatras del país y del mundo, creo, pues, si han visto algunos de casos y realmente lo han visto, y es el famoso esquizotoc, que es una combinación entre síntomas esquizoides, ¿sí?
y la aparición de conductas obsesivas y sobre todo con actos compulsivos. Y de hecho, a veces cuando identificamos a estos pacientes, nos toca hacer los manejos duales, tanto de la parte psicótica, del esquizo, dándole antipsicóticos, y desde el punto de vista del TOC, dándole antidepresivas. Entonces, sí, realmente el TOC a veces es solo, incluso tenemos TOC que son solamente obsesiones sin compulsiones, tenemos TOC que solamente, o hay predominio de compulsiones más que de obsesiones, y el normal, que el usual, que es el mixto. También, pues, hablando de este tipo de situaciones, pero el TOC genera depresión, ¿sí? Y genera depresión muy severa en algunos pacientes por la imposibilidad que tienen, porque hay una parálisis, ¿sí? Hay casi una parálisis de la actividad normal del individuo por estar sometido a poder cumplir las compulsiones, ¿sí? Que le impone la enfermedad, y se la pasa la mayor parte del tiempo con las obsesiones. Es casi que una parálisis del paciente, y esto implica que el paciente fácilmente lleva a episodios de depresión, y los que le comentaba al principio, incluso pacientes que han terminado en suicidio porque realmente no toleran este tipo de patologías. Yo les confieso dos. Pues como este también ha sido un espacio de confesiones, ¿cierto? Hemos terminado confesando gran parte de nuestras, no sé, de nuestros rasgos de salud mental. Yo les confieso dos. Me da un poco de desespero ver los colores de mi hija que no tengan punta. Entonces, pero no es muy seguido, pero cuando veo su cartuchera y los colores no tienen punta, pues me gusta, porque se los voy a ir a afilar y a dejarlos todos bien, pues bien afilados, y me agrada hacerlo, ¿sí? Y me agrada mucho hacerlo. Entonces, aunque no es compulsivo, pero sí es un rasgo. Y el otro que está aquí también de confesión, cuando estoy en una relojería, me pasa lo siguiente: yo entro a una relojería a averiguar un reloj, a comprar un reloj, a cambiarle la pila a un reloj, alguna cosa así, y me da un poco de desespero, no un poco, realmente me da un desespero grande que los relojes no estén todos marcando la misma hora. Me encantaría trabajar en esa relojería solo para ponerme a cuadrar los relojes a la misma hora. Es más, me encantaría decirle al dueño de la relojería: venga, yo vengo a trabajar los fines de semana, por favor, déjeme trabajar los fines de semana, y yo en un fin de semana le arreglo esa vaina. Yo en un fin de semana pongo a cuadrar todos los relojes, porque todos deberían dar la misma hora. ¿Cómo es posible que usted tenga cientos o miles de relojes, cada uno dando una hora diferente? ¿Cómo puede usted vivir con eso, trabajar y tener una relojería donde todos los relojes no den la misma hora? Entonces, vamos clasificando para trastorno obsesivo compulsivo, doctor Cabrera, o no. ¿Me preocupo o no me preocupo? Pues todavía no, porque no le veo la cuota de sufrimiento, no sé, pues es una cuota alta. Es muy frecuente, por ejemplo, con los cuadros. No sé si se han dado cuenta que hay personas que no toleran que un cuadro esté un poquito deladeado, y si no lo arreglan, no están tranquilos. Bueno, precisamente vamos a hablar de las complicaciones. Cuando el trastorno obsesivo compulsivo está configurado, podemos tener, pues, problemas de salud. Por ejemplo, con los limpiadores obsesivos, pues, pueden desarrollar una dermatitis, el contacto con los productos de limpieza, puede haber una incapacidad para asistir al trabajo. Muchas personas, las rutinas son tan repetitivas y tan exhaustivas que no los dejan llegar a tiempo al trabajo o al estudio. Puede haber relaciones conflictivas. En algún otro escenario decíamos que la convivencia de pareja, por ejemplo, a veces no pasa por las grandes decisiones trascendentales en la vida, sino por qué no estripan la crema dental desde abajo, porque hay que estriparla desde abajo en orden, sino que alguien la estripa desde el medio, ¿sí? Hay que estriparlas desde abajo e ir corriendo lentamente. Ahí va como otra confesión.
la mala calidad en la vida en general, unas rutinas desgastantes, desbordadas y desgastantes, pensamientos y comportamientos llevados al extremo, pues están dentro de algunas de las complicaciones que podemos tener con un trastorno obsesivo compulsivo. Digamos Doctor, que, quisiera señor, comentarles una complicación que desafortunadamente en este momento, en los últimos 10 años, se ha vuelto muy frecuente y sobre todo que acompaña a las personas con este tipo de patologías y es la fibromialgia. La fibromialgia es pues parece que la génesis es la tensión excesiva muscular que se mantiene durante mucho tiempo. Sí, entonces la angustia, pues es la génesis de la angustia. La persona está en una contractura muscular permanente precisamente por esto, ¿cierto? Por los pensamientos, por las obsesiones y terminan dañando la placa motora y dañando a nivel cerebral los mecanismos de inhibición de respuestas, que eso tiene que ver mucho con GABA, con un neurotransmisor similar a serotonina y dopamina. Este es otro, se llama GABA, es un inhibidor y la función de él es acabar con las funciones, o sea, llega el impulso doloroso al cerebro, el cerebro lo interpreta eh, y la vía aferente de bajada retira el dedo, ¿sí? Del fogón o de donde pues, esté pasando la situación. Pero después de un tiempo aparece GABA y extingue esa respuesta, la termina. Acá, con las personas que están en permanente tensión, de tanto utilizar GABA, lo terminan dañando, lo terminan volviendo inoperante y entonces, después de un tiempo, cualquier tipo de impulso, ya no solamente la tensión muscular, sino, por ejemplo, el frío, el calor, la incomodidad, se interpreta a nivel cerebral como dolor y no hay un GABA que extinga ese dolor. Por eso una de las características principales de la fibromialgia es el dolor permanente, sobre todo de los músculos, ¿cierto? Y es una enfermedad que en este momento está produciendo una gran incapacidad en muchas de las personas y desafortunadamente es una enfermedad que está afectando mucho más a las mujeres que los hombres. bueno, aquí hay un factor que me parece sumamente interesante. Cuando hablamos de prevención, ¿sí? Estamos hablando de prevención, realmente no hay muchas posibilidades, ¿sí? Vemos que no hay una manera actualmente de hablar de prevención, pero algo que a mí me llama particularmente la atención tiene que ver con el pensamiento mágico, con el pensamiento mágico infantil. Muchos de los trastornos obsesivos compulsivos tienen que ver con ideas de control del mundo o del universo. Y eso, digamos que en los niños es muy frecuente y está muy bien, ¿sí? Está muy bien. ¿Quién de nosotros pues no jugó de niño a no pisar las rayitas digamos que las rayas del piso, o a tener algún comportamiento que de alguna forma protegiera a los demás? Es decir, en la consulta con niños es frecuente que un niño piense que si hace determinada cosa, pues sus padres van a estar protegidos. Una de las grandes angustias de los niños, por ejemplo, es que le pase algo a los papás, ¿sí? O que él se quede solo, que alguien se muera, que pase algo catastrófico y que algún comportamiento que él haga o que deje de hacer, pues tiene influencia sobre eso. Y ese es un comportamiento perfectamente normal, absolutamente normal en los niños. Pero cuando ese comportamiento o ese pensamiento mágico se ve reflejado en la vida adulta y se ve reflejado con conductas compulsivas, pues ahí estamos viendo ya la posibilidad de entrar en otra esfera totalmente diferente, ¿sí? ¿Cómo le damos paso a que ese pensamiento infantil persista en la vida adulta con muchas otras cosas? Digamos que el diagnóstico, pues el primer paso, efectivamente, pues es hablar con un profesional de la salud que le dé la orientación, adecuada, pero hay algunos rasgos que nos pueden dar cuenta de que algo está pasando y que necesitamos tener una consulta a propósito. No poder controlar los pensamientos o los comportamientos, incluso cuando la persona sabe que son excesivos o que son irracionales. Dedicar al menos una hora al día a esos pensamientos o a esos comportamientos, empezarle a dedicar cada vez más tiempo, por lo menos una hora o más.
no disfrutar con estas conductas, porque en este momento es muy común en Internet encontrar, por ejemplo, imágenes satisfactorias. Si ustedes le ponen en YouTube videos satisfactorios o imágenes satisfactorias, están relacionadas con la génesis por allá, con la estructura cerebral que le da orden a las cosas. Y se han vuelto supremamente populares, pero digamos que son imágenes o son videos que se pueden disfrutar, que generalmente tienen que ver con el orden, ¿sí? Con el orden de las cosas. Pero cuando la persona no está disfrutando esto, este comportamiento, esos pensamientos, pues digamos que también es una alerta. Tener problemas importantes en su vida diaria debido a esos pensamientos o esos comportamientos, problemas que tienen que ver con no llegar, no cumplir con las tareas o con las obligaciones, con el trabajo, con el estudio o con la vida cotidiana. Y en términos de tratamiento, pues ya nos estaba comentando el doctor Cabrera sobre las posibilidades que hay desde la psiquiatría, desde algunos medicamentos, desde la psicología, la terapia cognitiva comportamental tiene unos elementos supremamente importantes, muy desarrollados ya, muy avanzados, que sirven para trabajar el trastorno obsesivo compulsivo. Y también hay unas técnicas específicas como la TRE, que es la terapia racional emotiva, ya que muchos de estos comportamientos tienen que ver con ideas irracionales, ideas que se ponen a prueba, ¿sí? ¿Qué es lo que finalmente se puede hacer? Un ejemplo de lo que se puede hacer es poner en el contexto terapéutico, obviamente, poner las ideas irracionales a prueba. En un trastorno obsesivo compulsivo, la persona puede estar pensando que si no toca tantas veces la madera y da 3 vueltas o algo así, pues algo extraño le puede pasar. Entonces, pues esas ideas se ponen a prueba, aunque la persona sabe que son irracionales, no se atreve a no dejar de hacer, no se atreve a parar el comportamiento compulsivo por un temor que es irracional. Pero hay posibilidades desde el tratamiento. Pero sí nos gustaría que el doctor Cabrera nos hablara un poco de la psicocirugía, qué es lo que se hace, cuál es la intervención que se hace específicamente, y que parece estar dando resultados. Sí, señor. Bueno, la psicocirugía se deja como última alternativa, ya es después de que se han hecho las terapias psicológicas, se han hecho terapias farmacológicas, se han hecho terapias pues, de mucho tipo. Lo ideal es hacer unas terapias mixtas, ¿cierto? Tanto de la parte de psicología con la parte médica, con el uso de antidepresivos normalmente, y a veces con el uso también combinado de antipsicóticos. Ya cuando definitivamente pues el paciente, uno no es capaz o no ha sido posible extinguir de alguna manera ese tipo de pensamientos y de acciones, entonces nos queda la última alternativa, que es la psicocirugía, que para resumirles un poco, se localiza la cabeza del núcleo caudado. Para esa localización se hace con una técnica que es la, ¿qué? Esto tiene un nombre. Bueno, se le toma una resonancia al paciente en los 4 planos, ¿cierto? En los 4 planos. Y se hace una proyección en ese, más o menos tratando de localizar en qué parte específica del cerebro está la cabeza del núcleo caudado. Se llama esa la cirugía estereotáxica. Entonces al paciente lo meten en una especie de cubo donde están el eje de las X, el eje de las y con la imagen superpuesta de la resonancia se hace el cálculo del rayo láser que va a estimular específicamente esa área. Entonces se dispara el rayo, ¿sí? El rayo alcanza específicamente la cabeza del núcleo caudado, pero no más. Entonces, de alguna manera lo insensibiliza, porque esas son un camino. Es como cortar un camino. Yo me voy para San Juan, entonces tapo esa entrada y todo lo que vaya de aquí para San Juan pues se queda represado, que son esas ideas, que son
esa excitabilidad cerebral, neuronal en este caso, que les había comentado. Entonces se corta el camino. Al cortar el camino, pues el impulso no pasa y se corta el camino con esa técnica. Entonces, con un rayo láser puesto específicamente a través de la cirugía estereotáxica en ese punto específico. Pues esto necesita una tecnología bastante grande, por eso es que les digo que en Colombia sí ya se ha hecho psicocirugía, pero no para TOC. Se ha hecho psicocirugía para epilepsia, ¿sí? La hacen en Bogotá, en Barranquilla hay un laboratorio que está trabajando mucho con eso, y yo creo que ya hay unos primeros pinitos empezando a hablar ya de psicocirugía para TOC. Ya están hablando de muchas más psicocirugías para TOC, para ansiedad, para depresión, para esquizofrenia, ¿sí? Bueno, hablemos de que esquizofrenia, porque es un tema interesantísimo que lo vamos a hablar un poco más adelante. La cirugía que se hacía anteriormente, que eran las lobotomías, pues ya eran como los primeros pinitos del manejo quirúrgico de las enfermedades mentales, pero pues eran unas cirugías desastrosas, ¿cierto? Donde quitaban grandes pedazos del lóbulo para que el paciente bajara la agresividad. No, en este caso ya obviamente es una cirugía mucho más fina, ¿sí? Que solamente impide que ese camino que salen de esas proyecciones nerviosas que salen del núcleo de la cabeza del núcleo caudado lleguen a su destino y por eso se extingue esa obsesión o esa compulsión. Eso es más o menos el fundamento técnico de la psicocirugía para TOC. Ok, creo que habíamos, como que tuvimos ahí un pequeño lapsus, perdimos, alguno de nosotros perdió conexión por un instante, pero bueno, aquí la logramos recuperar. Algunas de las personas que están conectadas y que nos están viendo están contándonos de algunos de sus rasgos. Por ahí alguien nos comentaba que tiene que separar cuando está comiendo la comida, las diferentes clases de comida para que no se toquen entre ellos, para que no se mezclen. Muy interesante. Les vamos a mostrar algunos de los ejemplos de trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a ver aquí en la presentación el primero, que es bastante habitual, que es el de los verificadores. Vamos a ver si nos deja aquí de nuevo compartirla. Listo. Los verificadores son, digamos que algunos de las personas que sufren o que padecen el trastorno obsesivo compulsivo y tiene que ver con personas que tienen que checar, verificar que la puerta de la casa, por ejemplo, esté cerrada, que las llaves hayan quedado perfectamente cerradas, que la estufa, los reguladores del gas estén cerrados, que el horno haya quedado apagado y lo deben verificar varias veces. Y una vez salen, por ejemplo, de la casa, viene la idea obsesiva de que no lo verificó bien o la duda, y una duda que es muy compleja de manejar, una duda que dice, yo sí lo hice o no lo hice, sí, de seguro sí lo hice o no lo hice. Y cuando estas personas están acompañadas, viven con alguien más, digamos que se les facilita las cosas porque la persona que no sufre el trastorno le puede decir, sí, seguro, yo lo cerré, yo lo verifiqué, y esa persona dice, ok, yo no hay problema, lo verificaste y está bien, pero cuando estas personas viven solos, sufren mucho, sufren muchísimo porque en ocasiones se tienen que devolver muchas veces y verificar una y otra vez si lo apagué, si cerré la llave, si cerré la puerta, si la hice, y los rituales se van intensificando y se vuelven cada vez más complejos. Son rituales que cada vez tienden a complejizarse un poco más y a ir más al extremo y hacerlo una o dos veces, y entonces la verificación después ya no va acompañada solo con verificarlo, sino con hacer un comportamiento ritual para que no se le olvide. Entonces verifico la puerta, pero la toco 3 veces o la golpeo 4 y de esa forma lo estoy haciendo. Uno de los más sonados, al menos mediáticamente, porque ha habido especiales sobre eso, es el de los acumuladores compulsivos. Y en sociedades tan consumistas como la sociedad norteamericana, pero en gran parte de la sociedad occidental, es común ver. Aquí, para los que somos del Quindío,
Hace unos meses atrás tuvimos en el hospital, nos llamaron para pedirnos ayuda, la policía y los bomberos, frente a la intervención de un caso de una persona acumuladora que llevaba, la familia no lo sabía, y llevaba muchísimos años acumulando y se presentó pues una complicación muy grande en la vivienda que tenía porque no cabía, la persona físicamente ya no cabía. Estos acumuladores eh, pues suelen guardar diferentes cosas y llegan a unos extremos realmente muy complejos que deterioran su calidad de vida de una forma impresionante. Y de esos acumuladores hay de diferentes tipos incluso de acumuladores. Hay acumuladores de animales, por ejemplo, de mascotas. Y no estamos hablando de una persona, de un animalista que simplemente rescata personas, sino que llegan a extremos para conseguir los animales, algunos rescatados, otros medio hurtados o medio secuestrados. Y llegan a acumularlos y a tenerlos en unas condiciones muy difíciles, ¿sí? En unas condiciones de insalubridad tremendas. Hay acumuladores solo de información o de datos, de periódicos, por ejemplo, porque tienen la idea de que en algún momento se los van a leer. Entonces, pues claro, no se los alcanzan a leer todos y empiezan a acumularlos porque es que yo me los voy a leer. Sí, déjenmelos ahí porque me los voy a leer. Yo conozco un acumulador de libros. De hecho, el librero al que le he comprado libros por los últimos 20 años es un acumulador de libros, vende y se convirtió en el vendedor de libros usados más grande de Colombia. ¿Sí? Empezó con un puesto pequeño, como de 2 metros cuadrados, y en este momento tiene 4 pisos de libros. Es una cosa impresionante y se consigue absolutamente de todo. Para quien en Bogotá la librería Merlín, para quienes la conocen, es precisamente esa, y Célicos es un acumulador de libros impresionante. Hay acumuladores de comida, ¿sí? Hay acumuladores de herramientas o de elementos de protección, por ejemplo, ¿sí? De armas o de elementos para su protección, porque si llega un evento apocalíptico o alguna cosa así, hay que estar preparado. Y en esta era digital hay acumuladores de información digital, verdaderos acumuladores de información digital. Aquí Diego Aguirre nos está diciendo, cuenta como obsesión querer ver las placas de los vehículos, aprendérmelas, fuera de eso, sumarlas y sentir satisfacción si son múltiplos de 3. Es un rasgo, Diego, es un rasgo, ¿sí? Eh, no le cuenta como trastorno, pero sí. Estábamos hablando de los limpiadores obsesivos que en este momento, pues en época de pandemia, es tremendo, ¿sí? Elizabeth, de acuerdo a los rasgos que estamos diciendo, pues si eso está impidiendo las actividades cotidianas, es mejor consultar con el especialista. Entonces, decíamos que los que tienen trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza, pues también hay de diferentes cosas. Hay algunos que esa obsesión o esa compulsión tiene que ver con su propio cuerpo, tiene que ver con la limpieza propia, con las manos, con su cuerpo, con las impurezas, con no contagiarse en algunos, y en otros tiene que ver con su ambiente, con una obsesión o con una compulsión porque todo esté perfectamente limpio y ordenado, y eso da tranquilidad, eso da satisfacción y da tranquilidad. Así se limpie lo limpio, así se limpie varias veces o así se haga más de la cuenta, y eso puede llevar a las personas a tener unos esfuerzos muy grandes porque pues como con muchas otras cosas la limpieza casi que no tiene fin. Usted puede perfectamente terminar de limpiar escrupulosamente su casa, y cuando va a ver pues la primera parte que limpió ya la tiene que limpiar de nuevo. Entonces no tendría cómo acabar. Aquí Omaira nos está diciendo, cada que veo números grandes siempre los sumo, múltiplos de 3. Claro, porque hay rasgos, pero hay trastorno obsesivo compulsivo que también es numérico, y ya lo vamos a ver. Hablábamos de que para los niños es un juego, pero que tiene en este contexto del trastorno obsesivo compulsivo mucho sentido, no pisar las rayas. Y eso se ve en muchísimas personas, ¿sí? No pisar las rayas. Claro, hay
pues tenemos superficies que no ayudan para nada, que no ayudan para nada. Antes como que era más fácil y como que las rayas estaban más delimitadas y nos facilitaban la vida, pero en este momento tenemos una multitud de pisos texturizados diferentes, entonces pues eso se ha vuelto complejo para los que nos gusta no pisar las rayas. Hay trastorno obsesivo compulsivo religioso, y sí me gustaría aquí preguntarle al doctor Cabrera, porque tiene que ver también con esto, con ese pensamiento mágico. Veíamos ahí en la imagen las ruedas o las ruecas tibetanas, por ejemplo, que para los budistas son muy importantes porque cada vuelta que se le da a esa rueca significa que se está invocando un mantra. Ahí está en tibetano escrito un mantra, entonces muchos de ellos obsesivamente y compulsivamente tienen que darle determinado número de vueltas a la rueca o la rueda para invocar el mantra, para invocar un mantra de protección. En el Islam, por ejemplo, cuando se hace la visita a la Meca, que es eh, eh, digamos que casi que de obligación para cada musulmán una vez en la vida, pues hay que darle unas vueltas determinadas a la, a la Meca, y hacer unos recorridos que son de ir y venir desde dos lugares sagrados, pues eso haciendo alusión al origen del Islam, cuando Sara, eso es un pasaje de la Biblia, obviamente eso es eh, eh, tema de pronto de otra conversación, pero para aterrizarlo acá en esto, ese pasaje de la Biblia llevado a la fe musulmana tiene que ver con darle unas vueltas específicas allá en la Meca, al monumento pues que hay, y hacer unos recorridos que ellos hacen, muchos de ellos compulsivamente, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero en este trastorno obsesivo compulsivo religioso, pues vemos muchas cosas. Aterrizándolo un poco acá a nuestra cultura, pues podríamos hablar de personas que compulsivamente tienen que hacer el rosario, por ejemplo, un determinado número de veces, o ir a la iglesia, o pasar por la iglesia y echarse la bendición siempre, porque si no se echa la bendición al pasar por la iglesia, algo malo le va a pasar, que es muy común pues en muchos habitantes de Colombia. Y aquí hay unas manifestaciones tremendas. ¿Qué nos puede usted comentar sobre eso, doctor Cabrera? Sí, y sobre todo este tipo de compulsiones de tipo religioso tiene que ver mucho con la culpa. La culpa, pues como génesis de neurosis, ¿cierto? Eh, y cuando Freud hace la disquisición sobre como las llamaba él, las neurosis obsesivas, habla precisamente sobre la culpa. Y él distingue, pues trata de distinguir los dos tipos de neurosis que se presentan en esa época, ¿cierto? Estamos hablando de finales del siglo XIX, 1890 y 1909, que es cuando él realmente, en el primer congreso psicoanalítico en Viena, es el primer congreso mundial psicoanalítico en Viena en 1909, Freud habla sobre el famoso hombre de las ratas, que es un hombre joven de 29 años que todavía vive con su padre y que tiene una cantidad de obsesiones y compulsiones, y Freud eh, durante 9 meses hace un tratamiento psicodinámico y realmente lo termina curando. Y él en el Congreso Psicoanalítico presenta una disertación muy, muy académica sobre ese caso, el famoso hombre de las ratas. Eso no es que sea un hombre realmente, porque pues a veces con el nombre se confunde. Eh, el nombre de las ratas tiene que ver porque en esa época este paciente había leído en alguna parte que en China una de las formas de torturar a las personas era metiéndole ratas vivas por el ano, ¿sí? Y las ratas terminaban devorándolo al prisionero, pues eso era una especie de tortura terrible, ¿sí? Era casi que morirse en vida, pues imagínense los dolores tan terribles que experimentarían eso. Cuando él escucha eso, pues se angustia, sí, aparece mucha la angustia, y aparece algunos elementos que él tenía con respecto a su padre, de haberle deseado la muerte en alguna época cuando era pequeño, y esa culpa se vuelve en contra de él
y coge estos elementos de las ratas y hace una cuestión obsesiva terrible con respecto a eso, y es cuando Freud pues, hace esa disquisición muy brillante sobre la génesis de las neurosis obsesivas. Entonces, desde el punto de vista dinámico y hablando de la cuestión religiosa, tiene que ver mucho con la culpa. Sí, vea, aquí pues nos han venido comentando sobre algunas cosas, y algunas ya vamos a hacer referencia a esas. Aquí Sebastián Ritoré nos dice, la misma cosmología y su cosmogonía, sumada con la astronomía, nos da patrones de repetición obsesivo-compulsivos. Es una clara complejidad de la percepción medioambiental y genética, Sebastián, y eso tiene que ver con la proporción áurica, por ejemplo, ¿sí? Con la perfección que hay en la naturaleza de tantas cosas que son matemáticas, ¿sí? Con los números naturales y pues bueno, las obsesiones numerológicas precisamente, aritméticas y numerológicas son supremamente frecuentes. Aquí varios de nuestros participantes nos están comentando sobre qué pasa con esos números. Y es que hay obsesiones matemáticas muy diversas y supremamente variadas. Por ejemplo, hay quienes lo tienen con los números pares y otros que lo tienen con los números impares. Ahí tal vez, ¿quién era que nos estaba comentando? Sara tal vez nos estaba comentando que el volumen del televisor tiene que estar en un número par. Para quienes tienen problemas con los números pares, pues eso es un signo de desorden que el número el volumen del televisor no esté en un número par, ¿sí? Y tiene que ver con el principio del orden, ¿sí? Que se estudió en la Gestalt también. Y hay varios libros de Gestalt sobre eso, sobre el principio de la buena forma y sobre el orden, que tiene que ver también con la percepción del mundo, precisamente, ¿sí? Cómo tenemos algunos obsesiones con lo simétrico. Pero ya vamos a hablar sobre esto. Los trastornos obsesivo-compulsivos relacionados con números son muchísimos y son supremamente frecuentes. Pero volvemos a lo mismo. Una cosa es un rasgo y una cosa que puedes hacer habitualmente, pero que no te trae ni sufrimiento, ni te impide trabajar, ni te impide vivir la vida, ni gozarla, ni nada de eso. Y otra cosa es un trastorno obsesivo compulsivo que es incapacitante, que se sufre, que se padece y que acorrala y que no se puede salir de ahí. Eh, Mauricio nos está diciendo que considera que la religiosidad no necesariamente es ligada a un TOC. Pues claro que no necesariamente está ligada. Estamos hablando de algunas personas que lo pueden padecer. Aquí Heiler nos dice, cuando me baño tengo que tener música en este espacio. Si no lo hago, me siento diferente. ¿Esto entra en un TOC? No, no, Heiler. Y cantar tampoco. Cantar en la ducha también lo puede hacer si se le acaba la batería, pues o no tiene electricidad, no entra en una categoría de un TOC para nada. Es que muchas cosas que son rasgos eh, no son trastorno obsesivo compulsivo, son rasgos que podemos tener, ¿sí? Aquí Laura Palacio nos dice que tiene una obsesión con contar todas las esquinas de los objetos cuadrados o rectangulares. Y el perfeccionismo eh, es una característica en muchas personas el perfeccionismo y la satisfacción al ver algo perfectamente cuadrado y ordenado es una característica incluso sumamente favorable para el trabajo y para el estudio, por ejemplo, pero no significa un trastorno obsesivo compulsivo. Y queremos como seguir haciendo énfasis en esto. El trastorno es incapacitante, se sufre, de verdad se sufre, hay agonía y hay sufrimiento. Los perfeccionistas terminan o no quisiera decir terminamos sufriendo cuando algo no está bien cuadrado. En ocasiones nos importa y en ocasiones no nos importa. Pero para un perfeccionista puro hay una cosa que es tremenda y el término en inglés es como el milding infuriating, es esta posibilidad de ver que algo esté desordenado y que para un perfeccionista es agobiante, ¿sí? Es difícil y es agobiante. Y les voy a mostrar algunas de estas imágenes.
que para los perfeccionistas son intolerables, ¿sí? Son absolutamente intolerables y que dan como desespero, que dan como, que dan como rabia, que dan como impotencia, necesidad de ir a ordenarlas, necesidad de ir a organizarlas. Eh, pero que aún sintiendo esa necesidad, aún sintiendo esta insatisfacción, esta maluquera, porque algo esté descuadrado, porque no esté bien, no significa que sea un trastorno obsesivo compulsivo. Doctor Cabrera, pues hemos, digamos que hecho un panorama, hemos dado un brochazo pues por este tema de trastornos obsesivo compulsivos. Usted nos iba a contar un caso específico de su consulta. Sí, señor. Este se trata de un individuo joven que alguna vez escuchó en un programa de televisión que hablaban del origen del cáncer gástrico y hablaban de que pues habían pensado que algunos elementos de aluminio, ¿sí?, podían depositarse en el estómago y podía ser la génesis de células cancerosas. Pues le interesó mucho el tema, le gustó el tema y se puso a investigar y encontró que, por ejemplo, que el aluminio está sobre todo en las esponjas de brillo, de las esponjas que se utilizan para brillar las ollas, para sacar después la mugre pertinaz. Se utilizan y de hecho, pues en la casa de este señor, la madre utilizaba esponjas de brillo. Entonces él simplemente por precaución le dijo a la mamá, ¿sabe qué, mamá? No siga utilizando esponja de brillo, dicen en la televisión que es peligroso, que podría darnos cáncer gástrico. Entonces es mejor que usted eh, compre de estas esponjillas sintéticas que venden en el mercado. Y eso no pasó a mayores. El señor tenía un trabajo en el cual le impedía ir a almorzar a su casa, entonces él le tocaba buscar un restaurante cerca de su sitio de trabajo. Y él alguna vez fue y se sentó, pidió pues, el plato del día y se le ocurrió pensar, ¿cierto? Preguntarse, ¿será que aquí también utilizan esponja de brillo para limpiar las ollas? Entonces, cuando ya le sirvieron la comida, pues, le preguntó al mesero, le dijo, perdón, una pregunta, ¿aquí utilizan esponja de brillo para limpiar las ollas? Y el mesero seguramente le dijo que sí. Sí, claro, señor, aquí venden. Pues listo, ya eso pasó. Él empezó a comer, pero se empezó a angustiar, ¿sí? Porque pensaba que de pronto en esa olla había quedado restos de la esponja de brillo y que se los estaba comiendo. ¿Ah? Entonces no pudo terminar su plato completo pues lo dejó a la mitad, se fue con hambre. Bueno, y al día siguiente ya no quiso volver a ese restaurante, sino que se fue a un restaurante un poco más para allá. Y exactamente lo mismo, pidió la comida, se la sirvieron, le preguntó al mesero si ahí utilizaban esponja de brillo. La esponja de brillo es una cosa muy usual en todas partes. Le dijeron que Pero sí, ¿en entonces, qué restaurante no utilizan esponja de brillo? sí, pues sí, todos. Entonces ya él empezó como a angustiarse, la angustia empezó a volverse más grande porque pues ya vio que no había dónde almorzar, ¿sí? Porque él pedía muy comedidamente pues en los restaurantes que no utilizaran esponja de brillo, pues y la gente le decía, pero ¿por qué? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Y él no sabía explicarlo pues perfectamente, entonces empezó a angustiarse, ya no encontraba dónde almorzar, eh, y esto pues empezó como a aumentar la angustia. Alguna vez él pensó, y pues eso es porque es un mecanismo deductivo, un pensamiento deductivo, ¿cierto? Dice, bueno, la esponja de brillo pues se puede caer al piso. Cuando se lava la olla cae al piso pedazos, entonces el piso también va a estar contaminado. Y empezó el hombre a tener problemas con el piso, ¿sí? Entonces cada vez que llegaba a la casa ya utilizaba lo que utilizamos ahora para entrar a nuestras casas con esto de la pandemia, de estas superficies para limpiarse los zapatos, pero lo hacía de una manera obsesiva. Sí, al principio se limpiaba las suelas, luego ya empezó a limpiar el zapato completo y al final hacía como los japoneses, entraba a la casa sin zapatos, definitivamente. Ya, y empezó el problema a extenderse mucho más grande. Alguna vez se le cayó un objeto al piso y cuando a la hora de ir a recogerlo, no, entró en crisis, pues dijo, no, pues yo, este objeto que se me acaba de caer, se me acaba de contaminar
con el piso que está lleno de esponja de brillo y no lo levantó. Lo dejó ahí, le tocó pedirle la ayuda a alguien para que lo levantara. Pues en ese caso la primera vez fue con la mamá y la mamá le decía, pero ¿usted qué le pasa? Pues, usted está alocándose. ¿Cómo así que no puede recoger del piso algo que se le cayó? Entonces, él, de lo absurdo, pues, porque él entendía que era una cosa absurda, no le podía explicar a la mamá qué era lo que le estaba pasando. Entonces, empezó la angustia. Entonces, ya no quiso volver a salir, abandonó su trabajo. Entonces, miren, ya empieza a aparecer el sufrimiento. ¿Sí? Estaba paralizado, el hombre estaba realmente paralizado, ya no quiso volver a trabajar. La mamá pues ya se angustió porque pues él era el proveedor de su familia, entonces decía, pues mijo, ¿y por qué no quiere salir? Y él no sabía cómo explicar, se angustió. En ese momento pues ya me buscan a mí, la mamá muy preocupada, ya saca una consulta conmigo, me cuenta, ya hablo con él, y obviamente pues se trataba de una cuestión obsesiva terrible, pensando en la bendita esponja de brillo, y empieza el tratamiento, lo usual, la clorimipramina, que es, que es lo que uno entra en la parte médica, luego inhibidores de la recaptación de serotonina, desde los más elementales, fluoxetina, sertralina, hasta fluvoxamina, que es un medicamento también de los inhibidores de la recaptación de serotonina, pero que específicamente salió al mercado, el laboratorio cuando lo saca específicamente para el TOC, ¿sí? Para las obsesiones y para las compulsiones, y eso tuvo unas ventas masivas grandísimas en el mundo que le representó miles de millones de dólares al laboratorio porque tal era la afluencia de candidatos en el mundo, ¿sí? Que el laboratorio estuvo un boom grandísimo con el lanzamiento de la fluvoxamina al mercado. Eso fue por ahí hace unos 10, 12 años. Yo lo utilicé, pero no, definitivamente el señor a pesar de esto ya empezó a no querer salir de esa casa, a psicotizarse, ya el evento de la esponja de brillo se le volvió tan grande que se empezó a psicotizar, me tocó darle antipsicóticos y realmente, pues no, la respuesta fue muy mala. Quiero hacer el parangón de que en el momento que estaba conmigo también estaba en terapia cognitivo-conductual con un psicólogo con el que compartíamos al paciente. Tampoco él también nos comunicamos frecuentemente, él también me decía que no, que había hecho terapias de extinción, terapias racionales, bueno, una cantidad de terapias que él había utilizado que tampoco había podido porque era un tratamiento combinado. Entonces al final tomamos la decisión de, bueno, decirle a la mamá, bueno, usted tiene familiares en Estados Unidos, lléveselo a tal parte, que allá, que lo valoren allá un neurocirujano con un equipo, ¿sí? Y la posibilidad de hacer una psicocirugía. Sé que el señor se hizo hacer la psicocirugía porque la mamá luego me contó, pero desafortunadamente se me perdió. Entonces no sé cómo está el señor. Pues si no han vuelto y no me han buscado es porque creo que mejoró. Ese fue el camino más o menos de este paciente que me llamó mucho la Un atención. recorrido muy grande que precisamente nos devuelve al origen de donde iniciamos este conversatorio que estamos a punto de terminar, y es que es la relación con los trastornos de ansiedad, ¿sí? Cómo el trastorno obsesivo compulsivo está totalmente relacionado porque hace parte de los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Y cómo lidiamos en la vida cotidiana con la ansiedad. Nos han hecho muchas preguntas sobre si comportamientos perfeccionistas o no tienen que ver, por ejemplo, con un trastorno obsesivo compulsivo. Pues lo que hemos dicho es que no necesariamente, no a menos que eso sea incapacitante, sea angustiante, que esté impidiendo el normal desarrollo de las actividades. Nos han preguntado bastante dónde se busca información sobre psicocirugía, por ejemplo. Bueno, pues los profesionales de la salud, muchos de ustedes saben que las bases de datos indexadas en este momento están a rebosar con información de todo tipo. Entonces, pues, qué bueno que busquemos información, pero que busquemos información académica, información de las revistas especializadas, información de verdad, porque pues en la red nos podemos encontrar muchas cosas. Doctor Cabrera, ya para terminar esta nueva época y era digital, también nos ha llevado a comportamientos compulsivos. Las redes sociales, por ejemplo, la necesidad de verificar los estados. Yo conozco algunas personas que les da algo de desespero si ven que tienen estados de WhatsApp que no han visto, por ejemplo, o estados de Instagram o de alguna cosa que no han visto. Entonces, hasta que no los vean todos, pues como que no descansan y esto puede resultar en una
enorme pérdida de tiempo, ¿sí? En una enorme pérdida de tiempo, como muchas de las conductas repetitivas, pues pasa con ellos. Estamos en un momento atípico, en un momento de pandemia, de tenernos que lavar compulsivamente las manos o limpiar todo, desinfectar todo, y en un momento de hiperconexión también, donde estamos pues en constante contacto con las redes sociales, con los sistemas de información y demás. Recomendaciones, doctor Cabrera, para quienes nos están escuchando, para que cerremos esta noche de trastornos obsesivo-compulsivos, recomendaciones y qué hacemos. Ah, y se nos queda uno que yo le pediría a doctor Cabrera que lo trabajáramos, por favor, si es posible, dentro de 8 días, que tiene que ver con las supersticiones, ¿sí? Estamos en un país, bueno, del tercer mundo, ¿no? O un país en vías en desarrollo, si vamos a ser políticamente correctos, lleno de supersticiones, absolutamente lleno de supersticiones que hacen parte también del trastorno obsesivo compulsivo. No nos quedó ahí, no nos quedó en la presentación porque me gustaría que lo trabajáramos específicamente, porque tenemos en Colombia una cantidad de supersticiones, hablar de los orígenes, de dónde vienen la cantidad de supersticiones, de la escalera, del espejo, del gato negro, de un montón de cosas que es muy interesante, que el tema es súper interesante, y le pediría al doctor Cabrera que lo trabajáramos muy pronto. Pero para finalizar este encuentro, este conversatorio, recomendaciones para todas estas personas que tienen inquietudes, que están diciendo, si yo soy perfeccionista, tengo un trastorno, si yo sumo los números, multiplico las placas, cuento las esquinas, me persigno 4 veces cada vez que paso por una iglesia, sufro un trastorno, no. ¿Qué recomendaciones tenemos ya para que cerremos esta tarde? Sí, sí, más que una recomendación sería como un mensaje de tranquilidad. Decirles pues que los rituales que tenemos nosotros son rituales adaptativos, que perfectamente los podemos tener sin ningún tipo de dificultad y que están dados y determinados por el tipo de sociedad en el cual vivimos. Esto de la pandemia nos ha obligado pues a volvernos mucho más acuciosos con respecto al aseo, sobre todo el aseo en nuestras manos, ¿cierto? Entonces eso es algo adaptativo que nos está salvando la vida, pues que nos está permitiendo no llegarnos a contaminar del famoso COVID-19. Pero hay otros que también son adaptativos y que no tienen por qué generar angustia, como por ejemplo el ritual de comprobar cuando uno sale de su casa si dejó bien cerrada la puerta. Sí, porque pueden realmente pasar accidentes o pueden entrarse los ladrones a la casa. Entonces son cosas que tienen que entender que son adaptativas, ¿sí? Que de alguna manera nos vuelven la vida incluso más agradable. Pues qué más agradable que llegar a una casa y encontrarla arreglada, ¿cierto? Limpia. Eso es una cosa desestabilizadora, llegar a una casa y encontrarla pues totalmente desarreglada. Entonces no es que ahora pues vamos a salir masivamente a buscar psicólogos y psiquiatras porque todos esos rasgos obsesivos que tenemos pues se nos van a volver un problema, porque eso no es así, ¿sí? Solamente estamos orientados a buscar la ayuda profesional siempre y cuando, como yo le estaba comentando con el paciente, esos rasgos se nos crecen tanto que nos ponen a sufrir y que la angustia aparece como tal. Mientras tanto, eso no, nosotros nos podemos adaptar perfectamente y podemos vivir incluso una vida mejor, ¿sí? Yo vuelvo y le repito, yo creo que este mundo necesita personas así como las que estábamos describiendo, con rasgos obsesivos, obviamente más no llegando a la patología. Doctor Cabrera, muchas gracias a quienes nos están viendo en la transmisión. Pues esto es un espacio desde el Hospital Mental de Finlandia hablando sobre salud mental de todos los viernes a las 6 de la tarde. Ya no sé, este es nuestro número, no sé, 5, 6, alguna cosa así. Y cada viernes a las 6 de la tarde hacemos lo posible por llevar un tema que sea de interés y hacerlo de una forma tranquila, y aterrizarlo un poco y de generar inquietudes. A todos los que nos están viendo, pues la transmisión también queda colgada en nuestro canal de YouTube próximamente, como han quedado todas en el canal de YouTube. A todos muchas gracias, una feliz noche, un abrazo muy grande, y asegúrense por favor entonces de cerrar la puerta, de cerrar la llave del baño, de organizar las cosas esta noche, y asegúrense también entonces de seguirnos dentro de 8 días a las 6 de la tarde. Un abrazo para todos, doctor Cabrera, para todos. Darle algo antes de que nos vayamos. Antes de que nos vayamos, dentro de 8 días es festivo. Dentro de 8 días es festivo. Yo creo que vamos a hacer pausa.
Sí, vamos a Yo hacer creo que vamos a pausa. hacer pausa. Sí, Sí, entonces los vamos a hacer pausa. invitar dentro de 15 días, porque en Dentro de 8 15 días, días, pues, nos vemos de nuevo. Dentro de 8 días es festivo, hacemos pausa. Dentro de 15 días nos vemos entonces con un nuevo tema. Muchas gracias a todos, a nuestro equipo de sistemas de información que está ahí detrás de toda la transmisión. Muchas gracias. Y pues nada, nos estaremos viendo. Muchas gracias, Doc. hasta luego, muchas gracias.